las naciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Bueno, saludos a todos, a los que llegaron tarde, bienvenidos, bendiciones. Este material que vamos a estar estudiando durante las oportunidades que podamos hacerlo en este lugar, es un material que hemos recopilado de mucha investigación y estudios a través de tantos años en el ministerio. Y hemos podido observar muchas fallas, errores, que se están cometiendo en cuanto al ministerio para la iglesia. Y lo que pretendemos a través de este estudio es ubicarnos bien y entender el propósito, el plan de Dios para con nosotros. Y quisiera introducirme a esto tratando de ilustrar con un gráfico lo que es el diseño de Dios, para luego entonces comenzar a desarrollar este tema. Pero primero que todo, quiero pedirle al Espíritu de Dios que hoy Él pueda llevar esta palabra al corazón de cada uno de ustedes, que todos podamos recibir esto con revelación, que el Señor pueda darnos entendimiento acerca de lo que se está tratando, para que nosotros no cometamos los errores que muchos están cometiendo. Así que pedimos al Espíritu de Dios que Él sea quien ponga la palabra en la boca de este instrumento, para que ésta llegue a cada uno de los que van a escuchar, los presentes y los que van a estar escuchando también este audio que también estamos grabando, para que la palabra no quede solamente en nosotros, sino que pueda trascender y bendecir a otras personas. Amado Dios y Padre Celestial, alabamos tu santo nombre, te damos gloria, te damos honra y alabanza, porque solamente tú eres Dios y digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder estar reunidos aquí, los hermanos juntos en armonía, para tratar tus asuntos. Y ahora vamos a compartir una porción de la palabra, Señor. Pedimos que ésta vaya acompañada de la unción del Espíritu Santo a cada uno de los hermanos presentes y a los que van a estar escuchando en otros lugares. En el nombre de Jesucristo, que así sea, Señor. Amén. Muy bien, lo primero que debo decirles es que lo que vamos a estar estudiando está basado en un libro que Dios nos permitió escribir hace años sobre la excelencia que debe haber en el ministerio. Nosotros sabemos que Jesús constituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Y que estos 5 ministerios no están trabajando o no deberían estar trabajando independientemente el uno del otro, sino que nosotros, como aquí ya lo hemos expresado en oportunidades, somos como las coyunturas en el cuerpo de Cristo que se ayudan mutuamente. Así que todos nosotros vamos a tratar de entender qué significa ejercer ese ministerio que el Señor nos ha confiado con excelencia. Yo creo que todos nosotros debemos procurar hacer las cosas con excelencia, porque es para el Señor. En una oportunidad el apóstol Pablo dijo que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Muchas veces en el ministerio suele suceder que la gente quiere hacer las cosas para ser visto de los hombres y alabado por ellos. Pero nosotros debemos entender que lo que estamos haciendo en cuanto al ministerio se refiere, lo estamos haciendo primero que todo para el Señor, no para los hombres, aunque los hombres están siendo alcanzados y bendecidos a través de nosotros por el Señor. ¿Por qué? Porque somos la continuidad
del ministerio de Cristo. Amén. Yo le oré al Señor por mucho tiempo para que Él me permitiera diseñar un gráfico e ilustrar de esta manera, con este gráfico, cuál es el verdadero diseño de Dios para su iglesia. Y lo primero que nosotros debemos conocer e entender es que todo tiene su origen en Dios, el Padre Eterno. Amén. Que Él es el sumo arquitecto de este edificio que se está levantando. Él es el creador de todas las cosas, incluyendo a la iglesia. Amén. Entonces, en este gráfico, yo trato de ilustrar lo que es el diseño de Dios, porque muchas veces estamos actuando de tal manera que nos salimos de este diseño. Ahora, este diseño, este gráfico, ¿de dónde surge? ¿De dónde lo hemos sacado? De la palabra de Dios. Hemos tratado de que el Espíritu Santo de Dios nos dé un enfoque panorámico de lo que es la estructura de este edificio, para conocer, pues, de qué manera el ministerio encaja allí y de qué manera debe funcionar. Así que, lo primero, en la parte de arriba, nosotros debemos ubicar al Creador, al sumo arquitecto, como lo podemos leer allá en Hebreos en el capítulo 11 y versículos 8 al 10. Y voy a leerlo, aunque no nos vamos a detener mucho en esto. Dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y aquí en este versículo 10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Así que Dios, planificando el diseño de esto que aquellos de la antigüedad perseguían y que todos nosotros también debemos conocer, diseñó el edificio. A los antiguos se les dio una forma. A Moisés, por ejemplo, se le dio un modelo para que él construyera lo que nosotros conocemos como el tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo es una tipología de lo que había de venir tanto del ministerio de Cristo como de los ministerios que continuarían con lo que Cristo comenzó y de la edificación de la iglesia. Amén. Allá en el versículo 6 del capítulo 3, en este mismo libro de Hebreos, en la carta a los Hebreos, dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Así que bueno, lo primero que todos nosotros debemos conocer es que el origen de todas las cosas está en el Señor. Amén. Primero que todo, si nosotros miramos lo que el Señor Jesucristo habló con sus discípulos y Él les preguntó, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos empezaron a expresar su opinión diciendo, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, algunos de los profetas. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Pedro, por revelación del Padre, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego le dijo a Pedro, que fue quien recibió la revelación, y tú eres Pedro. Pero vamos a detener un momento y vamos a analizar esto, que yo creo que todos ustedes conocen. Pedro, en el griego, significa petras, o se traduce petras, que significa una pequeña piedra que puede ser arrojada con facilidad. Mientras que roca, petros, es una masa sólida de roca. Y es en esa masa sólida de roca donde Cristo iba a edificarse la iglesia. Ahora, la iglesia no puede estar fundamentada en otra cosa que no sea esa roca, que es Cristo el Señor. Cristo es
el amo, es el Hijo, es el que está como gobernante de la iglesia. No podemos nosotros olvidar jamás que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Amén. Entonces, allá en Mateo 16, 18, nosotros podemos leer esto, que el Señor le dijo a los discípulos de que sobre esa roca Él edificaría la iglesia. En otra oportunidad, enseñando a la gente, Él les dijo allá en Lucas 6, en los versículos 47 a 49, que Él era la roca. Hay gente que construye sus casas sobre la arena, y cuando construye sus casas sobre la arena, normalmente cuando vienen las pruebas y las luchas, estas casas caen. Pero quien construye sobre la roca va a tener una casa permanente. Y esa es la idea. Todos nosotros debemos conocer entonces que lo que quiere Jesús que edifiquemos es una casa que esté bien fundamentada, que sea sólida y que pueda resistir el embate de las pruebas. Cuando vengan los ríos, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las tempestades, esa casa pueda permanecer. Ahora, esta casa nosotros podemos analizarla o verla de varias maneras. Primero que todo, como la iglesia del Señor. También lo podemos ver como nuestra propia vida. Nosotros debemos edificar nuestras vidas como una casa sobre la roca. Lamentablemente, hoy en día, mucha gente está siendo edificada no sobre la roca, sino sobre heno, hojas, hojarasca. Hay mucha gente que no está siendo edificada sobre la revelación de la palabra de Dios, que es la roca. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que Jesús pensó para que este diseño se pudiera realizar? Bueno, Él constituyó 5 ministerios, como ya lo hemos dicho: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y el propósito principal que nosotros debemos ver en esto es que estos 5 ministerios tienen el fin de equipar, de preparar, de formar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo, en exámenes que he hecho en oportunidades en nuestras escuelas, he preguntado a los estudiantes que cuál es el fin, el propósito principal de un ministro de Dios. Y algunos me han dicho tener una gran iglesia con un buen número de personas y, bueno, glorificar al Señor así. O sea, que para ellos la visión es la de tener una iglesia grande y bonita. Como yo lo he dicho en oportunidades, una iglesia que le dé a Él su buena lana, su buena leche, una buena ofrenda, un buen salario. Pero el propósito del ministerio no es ese. El fin, el propósito del ministerio realmente es preparar a los santos. No tener una iglesia grande y bonita para que me sostengan a mí, sino pensar en la iglesia como un proyecto que viene de arriba, que va a abarcar a todo el mundo, porque la ordenanza de Jesús fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. O sea, a todo tipo de gente en el mundo debemos predicarle. ¿Para qué? En otra parte dice enseñándoles, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Tenemos en este diseño entonces que el arquitecto, el constructor es Dios. Amén. Él envió a su Hijo Jesucristo, quien es la roca. Es sobre quien se iba a edificar la iglesia. Pero Cristo a su vez es la principal piedra del ángulo, que es la piedra que amarra toda la construcción del edificio. Ahora, sobre esa revelación que es Cristo, es de donde se debe edificar la iglesia. Jesús en una oportunidad, en la oración que estaba haciendo en Juan 17, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Así que de eso depende, conocer a Dios. Hay tanta gente en la iglesia, yo diría que hasta ministros, que no conocen a Dios nuestro Padre, que no conocen a su Hijo Jesucristo.
realmente no lo conoce. Aquello que Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 2, versículo 5, cuando dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo puede haber ese sentir en nosotros que hubo en Cristo Jesús si nosotros no lo conocemos? Así que tenemos primero que conocer a Jesús, saber cómo piensa Jesús, saber cómo actúa Jesús. En una oportunidad yo le pedí a Jesús que me enseñara a ser como Él, que me enseñara a actuar como Él. ¿Usted cree que eso es posible? Sí, es posible. ¿Por qué? Porque Él dice que le imitemos. Pablo dice, sed pues imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Lo que quiere decir que si nosotros imitamos a Pablo, que imitaba a Cristo, nosotros estamos imitando a Cristo. Y allí nos queda todo. Porque en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 1, el apóstol Pablo dice que imitemos a Dios como hijos amados. Va más allá todavía. O sea que tenemos que conocer a nuestro Padre. Es una ley de la naturaleza que todo hijo siempre quiere imitar a su padre. Yo cuando sea grande quiero ser como mi papá. Dios, nuestro Padre, desea que nosotros le imitemos a Él. Para eso Él puso en nosotros una naturaleza. Él puso en nosotros una naturaleza sobrenatural, diferente a la que antes teníamos. Dice Pablo que somos una nueva creación. Somos una nueva creación diferente a todo lo que nosotros antes fuimos. Lo que nosotros éramos en el pasado ya dejó de existir. Ahora nosotros como hijos tenemos la naturaleza de nuestro Padre que está en los cielos. Él puso en nosotros su espíritu. Él puso en nosotros el fruto del espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Lo puso para que nosotros vivamos en ese fruto. Por eso es que Él dice, por sus frutos los conoceréis. Si en nosotros no hay amor, si en nosotros no hay gozo, paz, paciencia, estas cosas, estas cualidades o características del carácter de Dios, nuestro Padre, podemos decir que dudamos de que una persona así sea hijo de Dios. Si es un hijo de Dios, tiene que tener estos atributos de Dios. Amén. Entonces, en el diseño, explicamos nosotros, yo en los talleres para ministros de culto que hemos hecho, normalmente con este solo gráfico he enseñado varias horas para el taller, porque allí está contenido todo. Entonces Jesús, que es la roca, colocó sobre esa roca primero 5 columnas, que esas columnas eran las que se iban a encargar de levantar el edificio con la enseñanza de todas aquellas piedras vivas que iban a ser colocadas allí, juntamente con él y con las columnas. Así que el propósito principal de todo ministerio es preparar, edificar. ¿Cuántos ministros hay hoy día que están dirigiendo iglesias y que estas iglesias no conocen la A por lo redondo y que tiene un palito curvo? ¿Cuántos pastores hay que lo que saben hacer es predicar cualquier cosa, como aquellos que yo he visto que abren la Biblia, vamos a ver qué dice el Señor hoy, y apuntan allí, y bueno, de eso es que predican? No se preparan, no estudian, no se capacitan primero ellos para dar un buen pasto a la iglesia. Entonces tenemos unas iglesias llenas de gente ignorante, y ustedes saben lo que dice la Biblia acerca de los que ignoran el conocimiento de la palabra de Dios. Son llevados fácilmente cautivos por Satanás, hasta son destruidos. Así que la única forma de tener una iglesia sólida es levantarla sobre el fundamento de la palabra de Dios. Estos 5 ministerios trabajan unidos. Yo le doy gracias a Dios por haberme traído con ustedes. Y este trabajo que están haciendo es un trabajo apostólico. Yo conversaba con alguien sobre lo que está haciendo el apóstol Felipe, lo que está haciendo el pastor o apóstol también Ángel Ramones.
Pero este es un trabajo apostólico, porque estamos coordinando, estamos uniendo todos los ministerios para trabajar juntos en función de lo que Dios quiere, la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, este trabajo no lo puede hacer una sola persona, tiene que hacerlo un grupo de personas que tengan el ministerio de Jesucristo. ¿Qué vamos a estar estudiando nosotros en cuanto a la excelencia del ministerio? Hay mucho que yo pudiera hablar con el gráfico solamente, pero no quiero ocupar el espacio hoy para hablar solamente del diseño. Vamos a enfocarnos en lo que es el ministerio. Y yo lo bosquejé de esta manera. Primero, debemos entender, ya sabemos que Dios el Padre es la cabeza, es el constructor, es el sumo arquitecto, y las cosas se tienen que hacer como Él lo diseñó. No podemos edificar con otro diseño diferente. Si un arquitecto le da a los ingenieros constructores un diseño, unos planos para que levanten un edificio, los ingenieros no pueden salirse de ese plano para hacer una cosa diferente. Tiene que ser lo que el ingeniero, lo que el arquitecto le dijo que construyese. Amén. Entonces, hay que hacer las cosas a la manera de Dios, no a la manera del hombre. A mí me han dicho pastores, la Biblia puede decir lo que sea, pero aquí se hacen las cosas como yo digo. Eso no es diseño de Dios en lo absoluto. Eso es una aberración ante los ojos de Dios. Las cosas en la iglesia del Señor se deben hacer a la manera del Señor. Así que, primero que todo, el constructor, el sumo arquitecto, en su diseño nos dio unos planos, y esos planos nosotros sabemos que están en la palabra de Dios, en la Biblia. Tenemos la Biblia, tenemos que conocer la Biblia, tenemos que no solamente conocerla, entenderla, vivirla. Él dio una provisión, de arriba vino una provisión para que se encargara de esta construcción, de este diseño que Él planificó y que está en la palabra. Esa provisión para la iglesia son los ministerios, amén. Y esto todos nosotros debemos entender, son dados por el Señor Jesucristo. No hay tal cosa, como vamos a ver más adelante, como un ministerio dado por los hombres. El ministerio lo da Jesucristo. Él es quien los constituye, como leemos allá en Efesios 4:11. Él es quien los constituye. Pablo lo dice cuando escribe a los Corintios en la primera carta, que Él es quien los pone. Amén. ¿Cuándo los dio? Vamos a estar analizando esto. ¿De dónde vienen los dones entonces? El propósito de los dones. ¿Hasta cuándo dio Jesús los dones del ministerio? ¿Cuál es el ideal supremo que debe tener todo ministro, todo ministerio? Amén. Vamos a estar hablando entonces de qué es el ministerio. Vamos a conocer pues qué es el ministerio. Y vamos a entender que primero es un don. Y vamos a analizar que don aquí, del griego doma, es un regalo que el Señor le da a su iglesia. Hay mucha gente que ha malentendido y malinterpretado esto y piensan que la iglesia es el regalo del Señor para ellos. Pero es lo contrario. El diseño original dice que los ministros, los dones, son del Señor para la iglesia. Un regalo de Dios para la iglesia. Así que estos dones, estos ministerios, debemos conocer que comienzan por ser llamados por Dios. Vamos a ver que este llamado no puede venir de otra fuente, sino del dueño de la casa, del constructor, del arquitecto. El arquitecto es quien determina quién va a ejercer esta función sacerdotal, como ministro, como don de Dios, como regalo de Dios. Vamos a entender que esta es una carrera que nosotros comenzamos desde el momento en que somos llamados
y que debemos concluirla cuando lleguemos a la meta. No hay manera de detener esto. Es una carrera y si no terminamos la carrera con éxito, no recibiremos la corona que Cristo ha prometido a los que le aman. ¿Ok? También es un pacto que Dios hace con las personas que han sido llamadas. Es una disciplina, el ministerio es una disciplina. Vamos a explicar qué significa esto de una disciplina. Que muchas veces, como lo he visto en iglesias, pensamos que la disciplina es una especie de castigo. Pero no es de castigo de lo que se está hablando, sino de una forma en que se capacita uno para realizar algún oficio, alguna carrera, como por ejemplo, nosotros hablamos de la disciplina del béisbol, de la disciplina del fútbol, hablamos de la disciplina del karate, del kung fu, hablamos de la disciplina del boxeo. Ahora, la disciplina del corredor, esta disciplina somete a esta persona, la somete a un estricto control en donde tiene que dejar cosas, en donde tiene que asumir otras, en donde tiene que abstenerse de algunas cosas que le afectan para impedirle en esta carrera, etcétera. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Vamos a hablar de las 3 etapas del ministerio y preste atención a esto, porque de lo que es el ministerio debemos entender que, aparte de la disciplina, es una comisión. Es una comisión que el Señor nos ha dado a todos nosotros y que esta comisión involucra la continuidad del ministerio de Cristo. Nosotros no somos separados de Cristo, por eso es que debemos tener la mente del Señor, debemos tener el sentir del Señor. Bien, si ya somos llamados por el Señor, entendamos esto. Las 3 etapas del ministerio incluyen el llamamiento. Y debemos entender que el llamamiento viene de Dios. Yo dudo mucho de algunos ministros, llámense apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, que llegan a un sitio y le dicen a la persona: mira, así te dice el Señor, te he llamado para que seas apóstol o para que seas evangelista. Porque he visto personas que han llegado a iglesias y han dirigido su dedo a una persona, como lo vi en una oportunidad, y le dijo a un joven que estaba allí: tú el de camisita gris, y tú levántate, el Señor te dice que tú eres evangelista, pasa para acá que te vamos a ungir, pastor, maestro, venga. Yo le dije: no, yo no voy a pasar, porque así no es como funciona. El llamamiento no depende de que un hombre te llame. El llamamiento depende de que sea Dios quien te llame, y eso es adentro, en tu espíritu, en tu corazón. Dios pone en tu espíritu una carga muy fuerte y tú sabes que Dios te está llamando para que ejerzas el ministerio. No el hombre. El hombre puede venir para confirmarte lo que ya Dios puso en tu corazón. Pero este joven, a quien este apóstol llamó y le dijo que se pusiera de pie y mandó a pasar al frente, tenía una semana asistiendo a la iglesia, asistiendo porque estaba detrás de una muchachita que le gustaba. Aún no había recibido a Cristo, ya lo estaban ungiendo como un ministro de Dios, porque este dijo que Dios le había dicho: mentira, no funciona así. Entonces, el llamamiento es divino, viene de Dios. Tiene que ser preparado el segundo paso. La persona que ha sido llamada tiene que prepararse. No puede salir a ejercer una función ministerial si no está preparado para ello. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usar también se puede traducir que corta, que discierne bien la palabra. La preparación es fundamental. Jesús nos dio el ejemplo cuando llamó a sus discípulos.
Los tuvo consigo por años enseñándoles, y no solamente enseñándoles, sino permitiéndoles ver en acción todo aquello que les estaba enseñando. Y cuando estuvieron preparados, les dio autoridad y les envió. Y nosotros no podemos hacer las cosas diferentes a como Cristo las hizo. El envío es la tercera etapa. El envío. Y el envío no depende de nosotros los hombres. El envío depende de Dios. Depende del Espíritu Santo de Dios. Estaban profetas y maestros reunidos, entre los cuales se encontraban Saulo y Bernabé, o Bernabé y Saulo. Y dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a que los he llamado. No lo dijeron los profetas, no lo dijeron los maestros que estaban allí. Y dicho sea de paso, si habían profetas y maestros en esa reunión, ya esto fue después de Cristo, ya Cristo había ascendido, ya Cristo estaba en la gloria sentado en el trono. Ya Cristo había llamado a Saulo cuando iba camino a Damasco. Saulo estaba en esa búsqueda, Saulo estaba en esa preparación. Y él se encontraba ahora entre profetas y maestros. Habían entonces profetas y maestros. Hay gente que dice que ya no hay profetas, que ya no hay maestros. Pero en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versos 1 y 2, nosotros leemos que habían profetas y maestros reunidos, ayunando y orando, cuando el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a que los he llamado. No es del hombre. El envío, cuando se consagra a una persona, cuando se le imponen las manos a una persona, no depende de los hombres. Yo creo que ese muchacho ya está listo, ya está preparado. Voy a ungirlo. Y ungimos a la gente sin que el Espíritu de Dios nos diga que lo hagamos. Y cometemos el error que cometió este apóstol, llamando a este muchacho que estaba allí, que después no lo vimos más. Él salió corriendo, huyendo. ¿Qué es esto? Esto es lo que están es locos. Lo ungieron como evangelista y aún no había recibido al Señor. Vamos a tener una descripción en este material sobre los 5 ministerios. Vamos a tratar de conocerlos de una manera muy panorámica. Bien, hablemos entonces, para introducirnos, de la excelencia en el ministerio. Ya más o menos tenemos una idea de lo que vamos a estar tocando. Yo les invito a que abran Efesios, capítulo 4, versículos 11 al 16. Tengan también marcado por allí, primera a los Corintios, capítulo 12, versos 28 al 30. Y Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8. Para que lo estudien, para que lo analicen y traten de sacar de allí pues alguna sustancia. Porque en estos pasajes nosotros encontramos lo que tiene que ver con estos ministerios que el Señor Jesucristo constituyó o puso en la iglesia. En el versículo 11 de este capítulo 4 de Efesios dice que Él mismo constituyó. Vamos entonces a entender una cosa aquí. Nosotros sabemos que así como el pueblo de Israel llegó a convertirse en un pueblo esclavo, varias veces fue llevado en esclavitud. La iglesia de la misma manera ha atravesado por esto. Ha habido un tiempo en el que la iglesia detuvo su marcha, donde iba aceleradamente para alcanzar al mundo, cuando en el año 300 vino un emperador Constantino y él casó a la iglesia con el Estado, y entonces se levantó lo que llamaron la iglesia católica, apostólica y romana, introduciendo así dentro de lo que es el edificio una cantidad de construcciones que no tienen nada que ver con el diseño de Dios. Y la iglesia cambió su rumbo, la iglesia cambió su curso. Pero Dios anunció por los profetas que vendría una restauración de su pueblo. Amén. Vendría una restauración por causa de lo que estaba sucediendo con su pueblo.
Y aquí a nosotros lo que nos interesa saber es que esto tenía que suceder con la iglesia. En la iglesia cambiaron mucho las cosas. Estamos viviendo en unos tiempos bastante complicados, difíciles, en lo político, en lo social, en lo económico, en lo espiritual, en lo moral. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 13 de la segunda carta, también debes saber esto, que en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Y habló del por qué serían peligrosos, por la calidad de personas que se iban a levantar. Y esas personas que se iban a levantar estarían funcionando, actuando dentro de la iglesia del Señor. Hombres amadores de sí mismos, blasfemos, infatuados, engañadores. Hermanos, estamos viviendo eso. Estamos viviendo eso. Pero Dios prometió que Él iba a restaurar todas las cosas. Leamos allá en Romanos capítulo 8, los versículos 19 al 21. Y aquí encontramos que estos cambios que ya estamos viendo comenzaron como una restauración que el Señor tenía que darle a la iglesia. Y Dios está levantando hoy hombres y mujeres en todo el mundo para llamar a su iglesia al camino verdadero. Y nosotros sabemos que el camino verdadero es el que Cristo nos vino a dar. Yo soy el camino. Las cosas se hacen como yo dije que deberían hacerse. Y Dios está levantando hombres y mujeres en todas partes, entendido, cumpliéndose lo que el Daniel profetizó. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, estamos en Romanos 8, 19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En Romanos 8:22 leemos, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué está esperando la creación? Nuestra manifestación. Pero es necesario que para que esta manifestación tenga lugar, nosotros, la iglesia, volvamos al camino verdadero. Vamos a leer en Segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículos 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Porque todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Y aquí en este versículo 14 es donde me voy a detener para darle el énfasis de esta porción. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué difícil hoy día es hallar esto que se nos demanda, que se nos exhorta en la palabra de Dios. Qué difícil, porque vemos tanta corrupción dentro de la iglesia del Señor. La iglesia está llena de apostasía. La iglesia pareciera hoy día, en el mejor sentido de la palabra, una prostituta espiritual. No es extraño. Si usted va a Apocalipsis, va a encontrar allá en Apocalipsis que se habla de una gran ramera. Y esa gran ramera es una iglesia universal que se va a levantar en aquellos tiempos de la gran tribulación. Una gran ramera. ¿Por qué? Porque se está uniendo con otros
que no son el Dios verdadero, el Dios de ella. Una ramera que se va a unir con uno que pretende ser Dios, pero no lo es. En uno que pretende ser Cristo, pero que no lo es. Es más bien contrario a Cristo. Es el anticristo, el antimesías. Ahora, el Señor está restaurando todas las cosas. Dios nos ha profetizado a través de su palabra que antes del fin, primero vendrá una restauración. Su pueblo ha de ser restaurado. Miremos allá en Isaías capítulo 60 y versículo 1, donde dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. En Hechos capítulo 3, versos 19 al 21 leemos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde antes del tiempo antiguo. Así que, hermanos, antes de que eso ocurra, antes de que el Señor venga para que todas las cosas se den, debe darse la restauración. Y ahorita nosotros estamos viviendo un modelo de iglesia que tenemos que recuperar, una iglesia que tenemos que sacar de allí, de ese modelo, para traerla al modelo del diseño original establecido por Dios. Allá en Apocalipsis, en el capítulo 2, nosotros encontramos la carta a la primera iglesia mencionada, que es la iglesia de Éfeso. Y una de las cosas que había en esa iglesia a la que Juan se refiere, es una iglesia que probaba a los que decían ser apóstoles y no lo son, y los había hallado mentirosos. Pero esto ya estaba ocurriendo en el pasado, en los tiempos, en los días de Juan, en los años 100 después de Cristo aproximadamente, los años 90, por allá, 80. Ya estaba ocurriendo. Imagínese usted hoy. Yo no dudo de que haya apóstoles. De hecho, hay apóstoles porque el Señor constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Él los constituyó. Son sumamente necesarios. Pero hoy en día, cualquiera que tiene una célula en su casa quiere ser apóstol. Porque si soy apóstol, tengo mayor jerarquía, tengo mayor autoridad. La gente me tiene que obedecer a mí. Apóstoles que le han llegado a pastores y le han dicho: mira, yo soy apóstol, te tienes que sujetar a mí, ¿oíste? O que invitan a un apóstol para que vaya a predicar en su iglesia y dice: pero ya tú sabes, me tienes que dar una ofrenda de apóstol. No me vas a salir con una ofrenda ahí. El asunto es lo siguiente, que si el Espíritu Santo no le hubiera dicho a aquellos santos varones, profetas y maestros que estaban reunidos: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio a que los he llamado, y le hubieran puesto las manos a estos, eso hubiera sido ilegal. Pero ellos le impusieron las manos porque así lo determinó el Señor, así lo dijo el Espíritu Santo. Ahora sabemos que lo que a ellos les entregaron estos profetas y maestros cuando les impusieron las manos fue el ministerio apostólico, porque encontramos luego que ellos mismos se están refiriendo en sus cartas, como lo hace Pablo en casi todas las cartas: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Si somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, el Padre eterno, en nosotros debe haber sus genes, en nosotros debe haber sus características. Nosotros queremos imitar a nuestro Padre. Nosotros queremos imitar a su Hijo Jesucristo, que es el modelo que Él nos dejó. Así, hermanos, en esto del ministerio hay muchas cosas que aclarar en medio del ministerio. Hay muchas cosas que aclarar porque se están cometiendo muchos errores gravísimos. Y entonces estos errores están conduciendo a la iglesia a peligrosos abismos en donde pueden perecer. Y yo creo, mi hermano, eso que tú dices, lo que Pedro le dijo al cojo,
es precisamente lo que sucede, y por supuesto esto lo hablaríamos más adelante. Esto es lo que sucede cuando se le transfiere el ministerio a una persona que ha llamado a Dios, que ha sido preparada para esto y que ha recibido ya la orden del Espíritu Santo de que sean apartados o consagrados. Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo: no impongas las manos con ligereza sobre ninguno, ni participes en pecados ajenos. Allá lo que se refiere es a eso, porque por la imposición de las manos es que se entrega el ministerio. Es por la imposición de las manos que se le entrega el ministerio. Ahora, ¿qué ministerio están entregando personas que no están siguiendo las directrices del Señor? Están entregando algo que yo no llamaría el ministerio de Cristo. Y por eso es que vemos que hay ministerios y hay iglesias que están viviendo una cosa totalmente torcida, porque no hay respaldo de Dios en esos ministerios. Dios está comprometido en respaldar solamente los ministerios por Él constituidos, por Él consagrados. Entonces yo creo, mi hermano, que tienes razón totalmente en eso. Mire, Santiago dice en el capítulo 5, versículos 7 y 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Así que Dios está en estos tiempos, yo lo creo, está enviando la lluvia tardía, está restaurando todas las cosas, está restaurando el ministerio, que es lo primero que debe ser restaurado, para que nosotros logremos que se cumpla lo que está en Romanos 13, eso que en la creación toda está pidiendo, por lo que está gimiendo, para que la iglesia tenga su manifestación de gloria ante el mundo, debe ser restaurado, y eso comienza con el ministerio. Dios está obrando en este tiempo, amén. Dios entonces ya comenzó esta etapa. Eso quiere decir que aquí en Venezuela, en Maracaibo, donde nosotros estamos, como en Brasil, Colombia y en todas partes del mundo, hay un fenómeno, hay algo que está aconteciendo, lo estamos viendo. Hoy en día nosotros podemos ser testigos de lo que está sucediendo, porque de donde quiera escuchamos noticias. En estos días me decía mi esposa de lo que está ocurriendo en Costa Rica. Eso está ocurriendo en España, está ocurriendo en todas partes. Hay una restauración ministerial, porque dependiendo de eso, entonces Dios va a poder hacer lo que quiere hacer. Y eso está próximo. Ya estamos haciendo, nosotros nos estamos uniendo como ministros. Sin embargo, vamos a encontrar que siempre habrá ministros, federaciones contrarias, porque no están en el río del Espíritu, no están actuando conforme a la dirección del Espíritu. Entonces, estamos en una etapa que yo diría que es una etapa crucial, es como una etapa final. Esta etapa de la gracia de Dios está siendo restaurada, empezando por el ministerio. Hoy en día hay muchas iglesias, hay mucha gente que no acepta a los apóstoles. Hay muchas iglesias que no aceptan a los profetas, que no aceptan a los maestros, si acaso a los evangelistas, a los pastores, pero hay incluso quienes no aceptan ninguno de los 5 ministerios. Yo no sé si ustedes supieron que no hace mucho tiempo surgió un movimiento que lo llamaron el misterio del reino, movimiento el misterio del reino. Y ellos, basándose en la primera carta de Juan, decían que ya nosotros no necesitamos a ningún hombre que nos enseñe. Eso está en el capítulo 2. Porque el Espíritu Santo es la unción que nos enseña todas las cosas. Así que si Él es el que nos enseña todas las cosas, ya no necesitamos ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros. Pero según lo que yo entiendo y lo que puedo ver en las Escrituras, es que los 5 ministerios constituidos por el Señor fueron colocados en la iglesia hasta que alcancemos
la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo creo que eso todavía no se ha logrado. Yo creo que todavía no lo hemos logrado. Y si hubiera dentro de la iglesia gente que pudieran ser clasificadas como personas que ya han madurado, que ya han alcanzado esta estatura, sin embargo, debemos entender que cada día están haciendo una nueva persona en el Señor. Y esa persona también necesita ser equipada, necesita ser preparada. Así que esto no va a terminar hasta que Cristo nos levante y nos lleve al lugar donde nosotros debemos estar. Daniel dijo, allá en el capítulo 12 y versículo 13, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Nosotros estamos viendo en este tiempo el surgimiento de hombres entendidos, y lo estamos viendo en muchas partes, y Dios está corrigiendo muchas cosas están cambiando, la iglesia está madurando, pero todavía falta mucho. Yo diría que del 100, un 98% de la iglesia está siendo dirigida por hombres que no están preparados para el ministerio, por hombres que no tienen el diseño de Dios todavía claro en sus mentes, en su espíritu. Lamentablemente, tenemos mucha gente que todavía no entiende bien la mente de Cristo. Dice el Señor, lo dijo por Pablo, que nosotros tenemos la mente de Cristo, y yo tengo que preguntarlo, ¿es cierto tenemos la mente de Cristo? ¿Es cierto que nosotros pensamos como Cristo? ¿Es cierto que nosotros tenemos el mismo sentir de Cristo? ¿O acaso Cristo andaba como hoy en día la gran mayoría de los hombres andan buscando fama y buscando poder y buscando dinero, riquezas? ¿Acaso Jesús no se dio a sí mismo por completo por causa de la obra? Hoy en día los hombres lo que quieren es ser famosos, quieren tener riquezas, una buena camioneta, una iglesia grande, un templo grande, buenas ofrendas. Y oh, aleluya, gloria a Dios. Mi hermano, yo creo que ese no es el sentir de Cristo. Yo creo que ese no es la manera de pensar de Cristo. Pablo dijo, cuando escribió a los filipenses, que hubiera en nosotros el mismo sentir. La palabra sentir, traducida del griego, también significa manera de pensar. Debemos tener, ¿cómo tener la manera de pensar que tuvo Cristo Jesús si ni siquiera conocemos a Jesús? Miren, allá en Mateo 7, en los versos 20 en adelante, y si usted lee anteriormente en los versos 17 más o menos, el Señor viene hablando de que por sus frutos los conoceréis. Pero cuando llegamos allá al versículo 20 al 23 más o menos, Él dice que en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hablamos lenguas, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos, hicimos muchos milagros. Pero ¿cuál será la respuesta de Jesús a estos muchos hombres que en aquel día vendrán y le dirán esto? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. No os conozco. ¿Por qué Jesús no les conoce? Porque no tenían comunión con Él. Porque no habían tenido un encuentro personal con Él. No habían nacido de Él. Los hombres de Dios tienen que nacer de Dios. Tienen que tener la naturaleza de Dios. Pedro dice en la segunda carta, en el capítulo 1, versos 3 y 4, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y dice que por medio de esas promesas nos hizo el ser participantes de la naturaleza divina. Esa palabra allí, participante, del griego koinonos, significa
uno que posee juntamente con Dios o conjuntamente con Dios de la misma naturaleza. Hermanos, nosotros se supone somos espirituales, pero cuando yo hablo de nosotros, me refiero a los que en realidad hemos nacido de Dios. Pero cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, como ministros de Cristo, encontramos a muchos que no andan en el Espíritu. A muchos que andan en la carne, que andan en el cuerito pelado. Cuando nosotros estamos entre ministros, muchas veces nos encontramos entre personas que no buscan las cosas del reino de Dios, sino más bien que están pendientes en las cosas de este mundo. Jesús dice que busquemos primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero vemos muchos hombres dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los movimientos de ministros, que están buscando primero las añadiduras, están buscando primero las otras cosas, pero no el reino de Dios y su justicia. Ven, miren mi hermano, la Biblia dice en Habacuc 2, verso 14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. La tierra será llena. ¿Cómo va a ser la tierra llena del conocimiento de Jehová, de la gloria de Jehová, cuando la iglesia está todavía en pañales, con pastores, con ministros que son niños espirituales? Así que bueno, tenemos en el Señor un reto para este tiempo. Tenemos un reto, y es que como ministros debemos estar enteramente preparados. Si somos la provisión de Cristo para su iglesia, como dice allá en Efesios 4, versículo 11, que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entendamos pues que estos 5 ministerios, si vemos el contexto, lo que el Señor viene hablando por Pablo allí en ese capítulo, en el versículo 8, dice que Él dio dones a los hombres, dio regalos a los hombres. Estos regalos, estos dones, en el griego se traducen domatas. Estos son dones ministeriales que el Señor dio para la iglesia. Hombres hoy en día están pretendiendo que el Señor les está dando a ellos como regalo una buena iglesia. ¿Cuándo dio Jesús esos dones? ¿Cuándo dio Jesús esos dones? Dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y eso de que subió sigue diciendo que es sino que primeramente había descendido a las partes más bajas de la tierra. El que subió es también el que también descendió. Ahora, ese versículo allí, ese texto allí nos habla a nosotros de que el que descendió es Jesús. Hay mucha gente que piensa que cuando Jesús murió, inmediatamente subió al paraíso, porque le dijo al ladrón que se arrepintió en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al menos que el paraíso esté en el corazón de la tierra, cosa que no es así, porque cuando Jesús murió, Él murió como el peor de todos los pecadores del mundo, aunque Él nunca cometió pecado. ¿Por qué Él murió como el peor de los pecadores del mundo? Porque el pecado del mundo fue puesto sobre Él. Él murió por el pecado del mundo. Amén. Y si Él murió como el peor de los pecadores, ¿cuál era el destino que le correspondía a Cristo como sentencia? Ir al lugar de tormento que se merecía el pecado del mundo. Jesús, cuando murió, bajó a las profundidades de la tierra. Él le profetizó a los escribas y los fariseos que Él les daba la señal del profeta Jonás, que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el interior del gran pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Ahora, ¿qué hay en el corazón de la tierra? Cuando nosotros leemos el relato de Jesús acerca del rico y Lázaro,
encontramos que él claramente hace una división allí. Había un lugar de tormento a donde estaba el rico. A ese lugar de tormento fue Jesús a sufrir el tormento que el mundo merecía. Pero Dios, como dice en capítulo 1 de Efesios, Dios no podía dejar que Jesús, su Hijo, quien nunca cometió pecado, su justicia no podía permitir que Jesús, que nunca cometió pecado, permaneciera en el lugar de los que cometieron pecado. Por eso es que dice que arrojó sobre Jesús, estando en el tormento, arrojó su poder kratos, poder de resurrección, y lo vivificó. Cuando Jesús es vivificado, se cumple lo que el apóstol Pedro anunció, de que predicaría a los espíritus encarcelados. Pero recuerden, habían los que estaban en un lugar de tormento, donde estaba el rico, pero había otro lugar que estaba separado por una gran cima, que era conocido como el seno de Abraham. En el seno de Abraham estaba con Abraham todos los santos del Antiguo Testamento. Pero en el lugar de tormento de este lado del abismo estaban todos los pecadores, los que no fueron justificados jamás. Ahora recordemos, en el seno de Abraham no había gente que fue salva por cumplir la ley, porque por el cumplimiento de la ley ningún ser humano se salva. Por la ley es el conocimiento del pecado. El único que pudo cumplir la ley se llama Jesús. Entonces, Él desciende, Él va al corazón de la tierra, Dios le vivifica, Él les anuncia a los espíritus encarcelados: se ha cumplido todo lo dicho de mí por los profetas y por la ley. Sale de allí vivificado, se va al lugar donde estaban los santos, los justos del Antiguo Testamento, incluyendo a Abraham, a todos los que creyeron por fe en aquello que Dios había prometido. Y fue cuando, después de que Jesucristo resucita, ocurre lo que leemos en Mateo capítulo 27, en los versículos 52, 53. Dice que después de la resurrección de Él, ya venía hablando de que Él había partido, después de la muerte de Jesús se había partido el velo de arriba abajo, amén. Pero dice después que después de la resurrección de Jesús resucitaron muchos cuerpos de santos que habían dormido. Dice que se partieron los sepulcros, se levantaron los cuerpos de santos que habían dormido. Ahora, esos cuerpos de santos que habían dormido, ¿quiénes son? Necesariamente tenemos que deducir que eran los que estaban en el seno de Abraham. Cuando Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso, realmente, ya en las versiones corregidas de la Reina Valera, lo que Jesús dijo es: de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Porque hoy Jesús no fue al paraíso, sino que fue al infierno, al Hades o Seol. Lo que Jesús le dijo al ladrón que se arrepintió: de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Si usted lee la Reina Valera revisada 90 hasta la 89 también, si lee allí ese mismo pasaje, va a encontrar que ya eso fue corregido, porque eso es un error. Jesús, cuando murió, no fue al paraíso. Él estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, hasta que Dios lo vivificó. Él, cuando resucitan todos esos. Y cuando leemos aquí en Efesios, en el capítulo 4, del versículo 8 y 9, y que fue eso de que subió, sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra y llevó cautiva a la cautividad. ¿Cuál cautividad? En otras traducciones nosotros leemos que llevó a muchos que habían estado cautivos. ¿Los llevó a dónde? Arriba. Yo tengo que deducir, obviamente, que esos cautivos que fueron levantados por Jesús eran los que estaban en el seno de Abraham, para que se cumpliese lo que le dijo al ladrón. Allí estaba el ladrón, también se levantó con ellos, también resucitó.
y fueron llevados por Jesús al paraíso. Pero después de que Jesús hizo todo esto, dio los dones, dio los domatas a los hombres, dio a la iglesia lo que la iglesia necesitaba para poder ser edificada. Estos son los 5 ministerios. Amén. Entonces, entendiendo esto, que es algo que me gusta añadir para que aclare la idea de la gente, porque hay mucha gente que piensa que cuando Jesús murió, se fue al paraíso de una vez, y no es cierto. Cuando Él resucita, aparece María, y cuando lo ve, que Él le dice, María, ella dice, Raboni, Raboni, y lo quiso abrazar. ¿Han leído ese pasaje? ¿Qué le dijo Jesús? No me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido al Padre para ser glorificado. Pero anda, adelántate y dile a mis hermanos, a tus hermanos, que voy y regreso. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Llevar a los cautivos, los llevó a la presencia del Padre. A los que estaban esperando, ahí estaba Abraham. Nosotros leemos el capítulo 11 y 12 de Hebreos y encontramos esa gran nube de testigos diciendo que ellos estaban esperando y que al fin lo vieron. Estuvieron esperando, pero por fin se cumplió en ellos. Bien, ¿de dónde entonces vienen los dones? Definitivamente vienen directamente de Cristo. Vienen de aquel que fue exaltado a la diestra de Dios, aquel que está sentado en el trono. Filipenses 2, versos 8 al 9. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también le exaltó, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. La máxima exaltación que se le puede dar a un hombre. Recuerde, Cristo no actuó entre los hombres como Dios. Cristo no se manifestó como Dios. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo como hombre. Y por eso necesitó ser ungido por Dios con el Espíritu Santo. Cuando en Lucas 4, usted ve que Jesús termina de ser tentado en el desierto. Va a la sinagoga. En el versículo 18 encuentra que Él se presenta en el lugar donde estaban reunidos los escribas y fariseos y le dieron el rollo del profeta Isaías y halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para libertar a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Para eso fue ungido. Él no lo hizo porque era Dios. Él, en Filipenses capítulo 2, cuando usted lee a partir del versículo 5, dice que Él, siendo semejante a Dios, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Esa palabra despojar significa vaciarse. Se vació. Y debemos preguntarnos, ¿de qué se vació? ¿De qué se despojó Jesús cuando se hizo hombre? Cuando se hizo semejante a los hombres, igualito a los hombres. ¿De qué se despojó? Se despojó de su gloria como Dios. Se despojó de los atributos que Él tenía como Dios para manifestarse como hombre, 100% hombre, aunque nunca dejó de ser Dios. Nunca dejó de ser Dios. Sino que Él como hombre, ungido por Dios con su Espíritu Santo, actuó. Y esa unción le permitió hacer las obras de Dios. Por eso es que Él dice en el capítulo 14 que el que en Él cree, las obras que Él hizo, nosotros podemos hacer también. Y aún mayores, porque Él iba al Padre. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hizo Jesús entonces? Muy sencillo. Cuando Jesús fue a los cielos y recibió la gloria del Padre, Él hizo algo por lo cual oró en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Ese capítulo 17 contiene una riqueza de gloria como usted no tiene idea, de revelación de Dios. Cuando usted lee al principio de esta oración,
Jesús viene diciendo al Padre, he cumplido en la tierra la obra que me diste para que hiciese. He glorificado tu nombre entre los hombres. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo, que tuve tiempo pasado, contigo, antes de la fundación del mundo. ¿Por qué le está pidiendo a Dios que le restaure, que le retorne la gloria que tuvo con Dios antes de la fundación del mundo? Porque no la tenía como hombre. Se vació de ella. Él no tenía que arrepentirse de nada. Así es, mi hermano. Él fue a Juan como el único sacerdote reconocido por Dios en ese momento para que ungiera por la unción, por la imposición de las manos al que había de ser sacerdote, profeta y rey. Aleluya. Jesús. Ahora, Él entonces, cuando va a los cielos y recibe la gloria, nos da a nosotros esa gloria. Cuando usted analiza en ese capítulo 17 de Juan, que Jesús está orando y pidiéndole a Dios que le dé la gloria que tuvo con Él antes de que el mundo fuese, más adelante usted llega al versículo 20, 22 aproximadamente, y va a encontrar que dice, la gloria que me diste yo les he dado. Y ahora habla en tiempo pasado. La gloria que me diste. Ya Jesús está viendo las cosas como un hecho. Yo les he dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno, que también ellos sean uno en nosotros. Hermanos, yo no sé si usted entiende lo que estamos hablando. Nosotros los ministros, como cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, nosotros somos una sola cosa con Dios. Usted es uno con Dios. Dios no es Dios sin usted. Aleluya. Ahora, mi hermano, Jesús recibe la gloria y nos da a nosotros esa gloria. A mí me han dicho, pero mi hermano, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Es cierto, pero Jesús a mí me dio su gloria. Y cada vez que los hombres me quieren dar gloria a mí, yo le digo, no, esa gloria es de Jesús. La gloria de los hombres es de Jesús. Pero Jesús me dio su gloria a mí y se la dio a usted. ¿Para qué? Para que seamos uno. Yo cuando estoy ministrando, mi hermana, ¿cómo se siente? Se fue el dolor, se fue la fiebre, se fueron los dolores de hueso. Antes de comenzar, ella me dijo, ay, tengo mucho malestar, dolores de hueso. Y le puse las manos enseguida y le ministré sanidad. Cuando yo ministro, yo no soy el que está poniendo las manos ni ministrando, es Dios a través de mí, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 20-21. Haciendo Él en vosotros lo que es justo. Amén. Nosotros somos una sola cosa con Dios. Yo cuando oro o ministro a una persona, yo siento que soy Jesús el que está poniendo las manos allí. No Mario Barroso. Mario Barroso, ¿quién es? Nadie. Separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Cristo, no somos nada ni nadie en este mundo. Así que yo debo entender como ministro de Dios que somos una sola cosa. Yo tengo la gloria de Dios, hermanos, casi nada. Cuando nosotros fuimos bautizados en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues, lo que está diciendo allí es que nosotros fuimos sumergidos, que es lo que significa la palabra bautizar. Sumergir, amén. Nosotros fuimos sumergidos en Dios. Nada, casi nada. Fuimos depositados dentro de Él. Ahora, esto yo no sé cómo explicarlo y no sé si lo puedan entender. Pero nosotros estamos en Él, pero Él está en nosotros y somos una sola cosa. Él es la cabeza y yo soy miembro del mismo cuerpo. Dios está en mí y yo estoy en Dios. Usted está en Dios y Dios está en usted. Usted no es cualquier cosa. Usted no es como mucha gente nos ve a nosotros. Hay mucha gente que nos ve a nosotros con una manera despectiva.
ese evangélico. No, hermano, la Biblia no dice que yo soy ese evangélico. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un rey, un sacerdote de Dios. Y estoy aquí en el mundo para reinar en el nombre de Dios. Soy un embajador del reino de los cielos. Y un embajador es alguien que fue enviado de parte de su reino con plenos poderes para representar su reino. Por eso es que el Señor nos dijo que nos quedáramos en Jerusalén, le dijo a los discípulos, hasta que viniese sobre nosotros el Espíritu Santo y recibiríamos poder. El poder que nosotros recibimos es el poder de Dios. A Dios le ha placido darnos a nosotros el manifestarnos con su poder. Yo no dudo de que Dios pueda hacerlo. Y yo, hermano, voy a terminar con una experiencia que quiero contar. Era pastor entonces, en el año 78, de una iglesia cuadrangular en el Junquito, vía Colonia Tovar, Miranda, Estado Miranda. Había una escuela dominical y se apareció una mujer vestida de negro, llamada Francis, recuerdo su nombre. Y cuando terminó la escuela dominical, ella se me acercó llorando y me dijo, pastor, mi hermana está en el Hospital Magallanes de Cati. Está en fase terminal con cáncer. Los médicos nos dijeron que fuéramos a despedirla porque ya no pasaba de hoy, que iba a morir. Yo quiero que usted vaya y ore por ella. Yo le dije, claro, mi hermana, yo voy. Ella no era cristiana, ella se convirtió al Señor allí, en esa reunión que tuvimos en el hospital. Pero ella había escuchado que el pastor de la iglesia ministraba a los enfermos y se sanaba. Y ella fue de un lugar de las montañas de allá del Junquito. Ella fue. Invité a 2 hermanas ancianas de la iglesia que me acompañaran. Y fuimos a las 2 de la tarde, que comenzaba la visita. Y cuando estábamos allá, habían como 20, 25, 30 personas familiares, las mujeres todas vestidas de negro, ya de luto, estaban despidiéndola. La enferma estaba hinchada, puras manchas moradas, putrefacta del cáncer. Ya no podía hablar, ya no podía hacer nada, no se podía mover. Entonces yo llego y les digo, yo les voy a pedir que se acerquen todos, por favor, alrededor de la muchacha, no recuerdo su nombre, una mujer joven. Se acercaron todos y comencé a predicarles de Cristo. Hablarles de por qué Cristo fue a la cruz del Calvario, por qué murió Jesús en nuestro lugar, el pecado, el arrepentimiento. Le hablé de eso y los invité a que recibieran a Cristo, así como a la enferma. Y ella dijo, sí, yo recibo a Cristo, pero lo dijo con señas porque no podía ni hablar. Y entonces toda la familia hizo la oración de fe conmigo para recibir al Señor en su corazón. Y les dije, ahora yo les voy a demostrar que están creyendo en un Dios que es verdadero. Porque esta mujer que ustedes vinieron a despedir hoy, se va a levantar de la cama. Y me acerqué a la mujer y le dije, cáncer, en el nombre de Jesús te maldigo y te ordeno que salga de ella. Y ella comenzó a convulsionar y todos empezaron a gritar y a llamar a enfermeras y a llamar médicos. Y ella vomitó finalmente una pelota de gusanos. Y cuando vomitó la pelota de gusanos, los demonios que había en ella recuperó la conciencia. Todos tuvimos que salir de allí porque no soportábamos la pudrición que había en ese cuarto. Era una cosa demasiado fétida. Vinieron los médicos, los enfermeros, nos sacaron a todos y quedaron allí con la mujer. Pasó el mes y durante ese mes vinieron juntas médicas. Hicieron exámenes de una y de otra cosa, una y otra vez, todo un mes. Pero esa mujer, ese mismo día,
se levantó de la cama y comenzó cama por todo el hospital. Jesucristo me ha sanado, aleluya. Porque Dios y yo somos uno, amén. Y así es como todos nosotros debemos andar como ministros de Cristo. Dios y yo somos uno en Cristo Jesús. Para hacer maravillas y señales. No lo dice la palabra, yo tengo que creerlo. Hay gente que va a orar. Bueno, vamos a orar, mi hermano, para ver si te sana. No se va a sanar, lo lamento mucho, lo siento por ti. Eres un incrédulo. No se va a sanar. Yo tengo que estar seguro de que se va a sanar porque yo le voy a administrar sanidad. Yo tengo que estar seguro porque Dios está conmigo. No soy yo, somos Dios y yo. Busque en Hebreos capítulo 13, por favor, y lea a alguien, léalo para todos en voz fuerte, versículos 20 y 21. Aleluya, Jesús, gloria a tu nombre. Dice así: Dígalo, hermano. el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os hagan aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios necesita primeramente de nosotros? Que estemos altos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Cuando tú ores por un enfermo, yo no digo que oro por los enfermos, yo le ministro a los enfermos. Yo oro a Dios para tener comunión con Él, no para que Dios haga algo que ya hizo. Yo le ministro a los enfermos de lo que tengo, como Pedro le dijo al cojo de la hermosa. De lo que tengo te doy. Yo tengo el poder para sanarte. Sé sano en el nombre de Jesús. Entonces aquí estamos leyendo que Dios nos haga actos en Cristo Jesús. ¿Para qué cosa, hermano? Porque Él es el gran pastor de las ovejas, por la sangre eterna. Dice, para que nosotros seamos hechos actos. Amén, actos. Aleluya. En toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Escuche bien, es la voluntad de Dios que nosotros hagamos sus obras. Lo que Cristo dijo allá cuando leyó el rollo del profeta Isaías: me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos. Eso lo hizo Dios también con nosotros. Fuimos ungidos para que hagamos las obras de Dios. El que en mí cree, capítulo 14, verso 12 de Juan. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Porque yo voy al Padre y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Aún mayores hará. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, escuche bien esto, porque nosotros tenemos algo que Jesús no tuvo. Y usted me preguntará, ¿qué cosa tenemos nosotros que Jesús no tuvo? La gloria de Dios. Porque cuando Jesús actuó, Él tenía el Espíritu de Dios en Él. Lo capacitó para hacer las obras de Dios. Nosotros también tenemos el Espíritu de Dios. Pero Jesús se vació de la gloria de Dios. En cambio a nosotros Jesús nos dio la gloria de Dios. Tenemos la unción, pero tenemos la gloria de Dios. Hermano, ¿usted cree que eso es verdad? Nos dice la palabra, yo no sé usted si lo cree, pero yo lo creo y a mí me funciona. No dijo Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado. Si Él me la dio, no me la quita nadie. Ni nadie va a poner en duda la verdad. Aleluya, Jesús. Recibe la gloria y la honra, a ti pertenece. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre.